la mortal cepa que infectó el alma y mató el espíritu del hombre del pasado allá en el jardín del Edén, de alguna manera ha logrado mutar, mis amigos, y se ha hecho más fuerte. Con el transcurso del tiempo, esta gravísima enfermedad viral es aquella que ha matado el espíritu y ha quebrantado también el alma del hombre del presente. Lo ha alejado del grato amor de Dios, alejándolo realmente de una manera inmisericordia, dejándolo postrado en el vaivén de la vida sin una pizca de esperanza. De esta forma, el hombre ha preferido morir bajo el poder aguerrido de aquel mortal virus que cegó la mente, sin la posibilidad de creer en el sublime poder que tiene la única vacuna 100% eficaz y que sí puede matar el virus. Esta vacuna, mis amigos, está disponible para toda la humanidad desde hace más de 2000 años. Ningún gobierno debe pagar nada para obtenerla, ya que es completamente gratuita. La razón es que alguien se despojó a sí mismo para que usted, mi amigo, amiga, tenga aquel maravilloso regalo que otorga vida en abundancia. Realmente este es un tema de trascendental importancia para hoy, ya que entre algunos aspectos existen al menos 3 que debemos tomar muy en cuenta. El primero de ellos es el pecado. El segundo, que el hombre ha perdido su relación con Dios. Y el tercero, el hombre necesita de urgencia ser restaurado al original divino. La pregunta es, ¿de qué manera, dirá usted? Entonces, para tener un adecuado entendimiento de la palabra de Dios, el ser humano tiene que buscar la ayuda divina, leyendo diariamente su palabra escrita en la Santa Biblia. En primer lugar, me gustaría analizar el término evangelio. Esta maravillosa palabra quiere decir buenas noticias para ustedes. Por este motivo es necesario comprender de una manera total este primer aspecto que hemos descrito anteriormente, en el cual el ser humano está muerto en Adán por su pecado. A la luz de la palabra de Dios, debemos tomar muy en cuenta la palabra pecado en singular. Bueno, usted se dirá, ¿por qué en singular? Pues me refiero a lo más importante de todos los pecados, que es el pecado original, que para una gran mayoría de personas no parece tener mucha trascendencia, por así decirlo. Por esta razón, de un modo muy infantil, miles de millones de personas yacen hoy mismo en el infierno. Usted se preguntará, ¿y por qué este hombre siempre habla del infierno? Porque es una realidad candente que no vemos, que muchos nos imaginamos que es aquí mismo. Es hora de abrir los ojos, mis queridos amigos. Pues el hombre no ha entendido ni hallado la forma de ser restaurado en su relación y comunión con Dios de manera adecuada. Esto en lo que concierne a este primer aspecto que estamos tocando. Tocante al segundo aspecto, podemos ver que el ser humano está completamente apartado de Dios. Es decir, no tiene comunión con Él. Como dice la Santa Palabra. Y sin ninguna posibilidad de poder remediar por sí mismo su actual condición, en base a su relación con Dios. Por lo tanto, el hombre ha perdido su interés en relación a buscar y conocer al Señor de manera total, ya que ha desarrollado una mentalidad ajena al amor del Dios único, por haberse enfocado más bien en todo lo que este mundo le ofrece a través de sus quehaceres. Y este mismo ser, luego de haber evidenciado con su situación, con sus propios ojos, aquel despliegue maravilloso de su poder en lo creado, lo cual llamamos revelación general, que incluye el universo, nuestro bello planeta Tierra y su naturaleza, con todos los seres que en él habitan. En verdad, nada de esto es obra del simple azar, mis amigos, ni tampoco se considera
la macroobra de una supuesta evolución, hasta el punto de llegar a obtener como resultado final a un ser tan inteligente, hábil y complejo como es el ser humano. Y sobre todo esto nos ha dado algo mucho más hermoso todavía, y esto es su maravillosa revelación especial, la Santa Biblia, el manual de vida para el hombre. Aún así, el ser humano no ha querido buscar el rostro de Dios, ya que más bien ha olvidado que la presente vida es fugaz y que en un momento, sin pensarlo, todo puede llegar a su ocaso en milésimas de segundos. Hoy estamos y mañana no sabemos. De modo que al final no habrá ninguna excusa delante de Dios, mis queridos amigos. Por esta causa, una gran cantidad de personas se han dedicado a querer complacer a Dios con un gran abanico de buenas obras, pensando que por la tranquilidad que sienten con ello y por ayudar al prójimo, lo cual es muy bueno, de cierto modo. Entonces, por esto ya tienen un lugar seguro en el cielo. Mientras su espíritu continúa muerto, siempre en mi habitual trato con las personas al momento de compartirles a Cristo, suelo hacerles la siguiente interrogante, que al fin de cuentas resulta ser la interrogante del millón. ¿A dónde cree usted que iría si le tocara morir hoy? La mayoría dice, donde Dios me ponga. Otros responden, no lo sé. Como podemos ver y apreciar, la gente no está segura de cuál será su destino eterno después de sus días sobre la tierra. Esto es, porque el individuo no entiende la seriedad que implica estudiar la Biblia, para de esta forma tener la capacidad de hacer un compromiso serio con Dios en la presente vida, al darse cuenta de su profunda necesidad del maravilloso actuar del Altísimo a través de su poder para ser salvo de la ira que vendrá sobre la tierra. En base a esta realidad, me gustaría profundizar un poco en el análisis del tercer aspecto que marca la urgente necesidad del hombre de hoy y del pasado, que es la de ser restaurado al original divino, con el fin de que tenga seguridad en su alma y espíritu y además sentido de pertenencia. Entonces, la pregunta filosófica que todos se hacen es: ¿de dónde venimos y a dónde vamos? A eso me refiero con sentido de pertenencia. El hombre no sabe a quién pertenece. Muy buenas tardes, amigos y amigas, damas y caballeros. Reciban un cordial saludo de su servidor Wilson Pesantes desde la ciudad de Cuenca, localizada en la maravillosa zona sur de esta bella nación ecuatoriana, acá en el austro del país. Me dirijo de manera muy respetuosa a todas las personas que habitan en toda la región de Ecuador, Latinoamérica y el resto del mundo. En esta ocasión quisiera compartir con ustedes un maravilloso tema que Dios ha estado madurando dentro de mi ser durante la semana. El Evangelio de Jesucristo, el auténtico remedio para el pecado. Entonces, este estudio ha sido realizado a través del método de bosquejo bíblico o estudio inductivo de la Biblia. Y está basado en el maravilloso libro de 1 de Corintios, capítulo 15, versos del 1 al 4. Al mismo tiempo estaremos analizando otros versos, también inmersos en algunos otros libros del Nuevo Testamento en la Santa Biblia. Entonces, sin más preámbulos, me gustaría, como siempre, levantar una maravillosa palabra de oración para que sea el Espíritu Santo, el autor de su palabra, el que nos guíe a través del estudio. Bendito Padre que estás en los cielos, gracias, Señor, por este domingo maravilloso. Bendecimos a todas las personas que están viendo el programa y aquellas que en lo sucesivo lo verán, porque va a quedar grabado el video, y que sea tu gloria en medio de ellos, desplegando el discernimiento y el entendimiento adecuados de lo que se va a tratar
en este programa. En el nombre de Jesús. Amén. Dios ha declarado el remedio para la cura total del virus del pecado y este está en el Evangelio de Jesucristo. Dios anhela que el ser humano de todas las edades, no solamente la actual, acepte y reciba el don de la gracia por medio de su palabra infinita. Leamos lo que dice el verso 1 y 2 del libro de 1 de Corintios capítulo 15. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano, dice el santo apóstol Pablo, autor de esta carta a los hermanos de Corinto. La verdad es crucial que la humanidad comprenda que nuestro Padre Dios ya ha dado por su gracia y misericordia a través de Jesucristo, su Hijo amado, el remedio eficaz para la condición pecaminosa del hombre, quien murió, fue sepultado y resucitó al tercer día, según el Evangelio. Ahora ya tenemos el remedio desde hace más de 2000 años, el cual ha estado accesible para todo el mundo, pero todo parece indicar que aún así la enfermedad continúa. Entonces, ¿cuál es la razón que tiene la humanidad hoy en día? ¿Cuál es su problema final e importante? El grave problema que tiene el hombre hoy mismo, mis amigos, es que ha aceptado de manera directa la demoníaca doctrina que le ha propuesto la religión falsa llamada la teoría de la evolución, que ha sido ampliamente aceptada por la ciencia, junto a un número de casi 7.000 millones de habitantes que viven en nuestro maravilloso planeta Tierra. Esta falsa doctrina afirma que nuestro común ancestro, al cual han llamado también el eslabón perdido, ya no está. ¡Wow! Lo han hecho perder. No saben dónde y ahora lo están buscando. Y vaya, qué tragedia, hasta ahora no lo han podido encontrar. Esto a breves rasgos en relación al primer gran inconveniente del hombre como ser humano. En el verso 1 del libro de 1 de Corintios capítulo 15, el apóstol Pablo declara de manera pública el evangelio de Jesucristo para la completa salvación del alma y el espíritu humano, ante el cual él dice que el hombre debe creerlo por fe y retenerlo para siempre. De lo contrario, todo lo demás sería vano. Yo, la verdad, confío y creo lo que dice la Biblia. Leamos los versos 3 y 4. El enunciado dice: es necesario disponerse a vivir la palabra expuesta a través del evangelio único de Jesucristo para salvación. Dice el verso 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, dice el verso 4, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El apóstol Pablo declara lo que ha pasado acá con estos versos. Lo que el hombre de hoy, lo que los agnósticos, los ateos, los escépticos y algunos hombres de ciencia no pueden concebir y por lo tanto no lo creen. Luego en los versos 3 y 4 del mismo capítulo 15 de 1 de Corintios, el apóstol Pablo declara que lo que él está enseñando no es algo que ha sido resultado de su imaginación, mis amigos. Mucho peor de alguna investigación de parte suya, sino lo que auténticamente él recibió por revelación. Porque la verdad, él no fue testigo presencial de la vida, pasión y muerte y resurrección de Cristo. No estuvo allí
Entonces, él cita las escrituras que hablan de Jesús y su sacrificio vicario en la cruz del Calvario. Pablo establece la causa de tan horripilante muerte con el fin de quitar el virus malvado del pecado que atormenta a la raza humana, siguiendo la secuencia y orden magnífico establecido por la Santa Biblia, el libro de Dios, donde no solo afirma que vivió y que murió, sino que además venció la muerte con su poderosa resurrección. Entonces, a la luz de estas maravillosas verdades, el hombre de manera sensata debe de poner su orgullo y terquedad y volver a la base misma de la verdadera fe cristiana y rendir su vida al único Dios, que es autor de todas las cosas primeras y postreras, sin que haya ningún otro ser que se le pueda comparar a él. Entonces, a estas alturas podemos ver cómo se vaya dilucidando el inconveniente del ser humano más serio, y en él todas las pautas que éste debe seguir para estar en paz con su único Creador. La verdad, esto es algo de trascendental importancia para el hombre. Se ha venido diciendo a través de muchos oradores y predicadores. Ahora veremos el libro de Marcos, capítulo 1, versos 14 y 15. ¿Qué es lo que nos dice en relación a la temática? El reino de Dios estaba entre los hombres de pura gracia, y este era Jesucristo mismo, el Señor de gloria. El tiempo de Dios es perfecto y se cumplió en Cristo, el indiscutible líder y maestro del nuevo pacto. Es imposible que la maldad continúe de manera desenfrenada en la época actual. Dice el verso 14: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Juan el Bautista resulta ser el último de todos los profetas del Antiguo Testamento, quien después de haber bautizado a Jesús en las aguas del río Jordán, había sido encarcelado por el régimen monárquico de Herodes Antipas. Jesús, el Dios hombre, había iniciado su ministerio terrenal y ahora su trabajo ya no era con madera, sino con los hombres. Muchas personas se han cuestionado lo siguiente: ¿qué es lo que predicaba Jesús? Han dicho ellos. Como respuesta diremos que él hablaba a la gente del advenimiento del reino de Dios, lo cual significaba que aquella maravillosa promesa que Dios, el santo de los santos de todos los tiempos, había dado a Israel miles de años antes a través de sus profetas, se estaba dando cumplimiento en aquel mismo momento con su presencia de manera física en la tierra. Hablo de Jesús. Con todo esto, él manifiesta ser la única y viva esperanza para Israel y el mundo, y que el perdón estaba dispuesto para todo aquel que se arrepiente y viene al conocimiento de él a través de creer en él. Por esta razón debemos tomar en cuenta las dos palabras escritas en mayúscula en la cita bíblica de arriba: arrepentíos y creed en el Evangelio. La verdad, el segundo gran dilema de la raza humana en este punto es que una gran mayoría de gente ni siquiera cree que Adán existió como persona, mucho peor el jardín del Edén. Simplemente lo toman como un cuento de hadas para entretener a los niños. Es lo que he oído. Y no como una real y verdadera historia. Y eso, mis amigos, es en realidad una gran tragedia. La mayor parte de personas manifiestan que solo se vive una vez y que hay que disfrutar de la vida de la mejor manera. Y esto hasta cierto punto está bien y sobre todo tiene sentido. Vivir por vivir es simplemente existir al estilo animal, mis amigos, ¿verdad? Dios anhela que el hombre sea parte de aquel verdadero
propósito y objetivo que Él ya planeó para cada individuo de acuerdo a su sabio principio de individualidad. La frágil vida que el ser humano lleva en este espacio-tiempo es fugaz a la vez. Y Dios nos la dio para que aprendiéramos a ser el vivo reflejo de su amor incondicional y humilde al servicio de los demás seres como nosotros. Y así poder tener comunión con Él cada día y vivir en santidad, lo cual es lo más difícil. Los seres humanos desconocemos el día en el que se nos acabará el camino y luego la entrada a la abrupta dimensión de lo eterno, que sí dura para siempre. Le hago una pregunta inquietante ahora con todo respeto, mi amigo, mi amiga. ¿Cómo se siente usted mientras vive en este mundo? Me imagino que, aunque no tenga mucha comodidad como otros la tienen, no obstante se siente a gusto por la manera en cómo lleva su propia vida, ¿verdad? Sin tener necesidad de poder percibir lo que será después, ¿cierto? Ahora, después de sus días ya pasado el umbral de esta vida, le digo y le hago la pregunta, ¿cómo se sentiría en la vasta eternidad? En ese umbral y en ese brutal momento de absoluta conciencia, sin importar dónde se encuentra, ya sea en el sitio de la luz y paz o en el de oscuridad y nauseabundo terror. ¿Qué diría usted allí? Por favor, dígamelo. A lo mejor usted tampoco cree que existe esa dimensión. A lo mejor recuerde lo que estamos hablando aquí este momento y bueno, eso carcoma su pobre conciencia cuando ya sea demasiado tarde para cambiar de opinión en ese lugar y querer tomar una decisión final. El tiempo es aquí y ahora, en este espacio-tiempo. Eso se lo digo con seguridad. Veamos lo que dice el verso 15. Dice, el problema del hombre es arrepentirse sinceramente y creer en el Evangelio como el único remedio para sanar su situación. Leamos el verso 15. Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio, dice Jesucristo. El ser humano no tiene conciencia de que debe arrepentirse, ya que simplemente cree que no ha hecho ningún mal a nadie. Pero el verso de arriba dice, arrepentíos y creed en el Evangelio. Y es mi deber predicarle esta verdad a usted este día, con respeto. Y algunos dicen, ¿y por qué tengo que creer lo que dice el Evangelio? ¿Cómo sé que es verdad? Lanzan abruptamente la pregunta desordenada y filosófica. Lo cierto es que debemos aceptarlo por fe. Esto es, sin ningún ejercicio racional, mis estimados amigos y amigas. Tenemos que entender algo tan sencillo como esto que voy a decir. Pecados son todas aquellas acciones que pensamos de una vez primera y luego las llevamos a cabo en contra de otras personas. Ya sea el acto de mirarlos mal, juzgarlos de mala manera sin conocerlos o hablar mal de ellos, mucho peor. Entonces, al caer en este error, al mismo tiempo ofendemos a Dios, ya que Dios dice que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Por lo tanto, tenemos que tomar con mucha seriedad lo que el Señor nos pide en el verso de arriba. Creed en el Evangelio. Ya sabemos ahora lo que es creer. Tener la plena convicción o la absoluta certeza de lo que dice el Evangelio de Jesucristo en este caso. Continuando con el estudio, veamos lo que dice el libro de Juan en el mismo Nuevo Testamento en relación a la temática. En su capítulo 1, versos 11 y 12, revisaremos de manera puntual. Creer quiere decir recibir a Cristo para ser hecho hijo de Dios. Ojalá esto aclare el panorama del malentendido que tiene el hombre. Dios envió a su Hijo al mundo para redimir
primero a los suyos, esto es a los israelitas, y luego al resto del mundo por medio de él. Entonces dice el verso 11, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. ¿Cómo se interpreta esto? Nosotros no tenemos ningún poder para interpretar la Santa Biblia. A lo mejor sí podremos hacerlo, pero no será más que nuestra simple opinión. Y esto para nada cuenta como algo verídico y esencial. Bueno, al leer el verso 11 del libro de Juan capítulo 1, notamos que la Biblia afirma que Dios vino en persona a visitar a su pueblo amado. Pero en la segunda parte del verso dice que no le recibieron porque simplemente no lo reconocieron. No sabían quién era. Es lo mismo que si usted trabajara para mí en mi lujoso restaurante. Voy a poner un ejemplo, una pequeña historia inventada por mí mismo. Y bueno, le han hablado mucho de mí, de mis características, sobre todo lo concerniente a mi aspecto, por así decirlo. Y bueno, de repente los administradores reciben la noticia de que el dueño de la empresa va a visitarlos uno de esos días. No se sabe cuándo, pero deben estar listos para ese momento. Entonces yo también me dispondré a hacer todos los preparativos para darme a conocer a mi gente en ese lugar. Y bueno, decido hacerlo de manera muy humilde e informal. Al llegar al lugar veo una gran afluencia de personas que se aprestan a comer en mi restaurante de lujo. Y por eso estoy muy animado y entusiasmado. Porque bueno, entiendo que lo que tengo por mayordomo y su selecto equipo de administración en verdad es de lo mejor. Entonces me dispongo a entrar cuando de pronto el guardia apostado en la puerta de entrada me llama la atención diciendo: ¡Hey! ¿A dónde cree usted que va? Y yo le contesto: pues bueno, señor, simplemente quiero almorzar, si me lo permite. Y el guardia me mira desde la cabeza a los pies y dice: bueno, si le dejan entrar más allá está bien, siga nomás. Al menos me dejó entrar. Ya tiene un punto a favor. Yo continúo mi camino al ingreso con mi poncho humilde y mi viejo talego de ropa de campo. A la entrada está el administrador y su equipo de trabajo, quienes no me conocían. Al verme, me dijeron: este es un restaurante de alta clase, ubícate bien y vete a otro lado andrajoso. De la misma forma, Jesús del Señor de Gloria jamás llegó de sorpresa, sino en el tiempo del Padre. Y como sus supuestos súbditos no estaban en continua comunión con Él, no lo conocían, la verdad. Y por tanto, no lo reconocieron. ¡Qué pena! Primero, porque estaban muy cómodos con su natural vivir. Segundo, no estaban preparados para recibirlo, porque no tenían nada claro la promesa hecha por Dios sobre el día de la visitación. ¿Está usted seguro del día de la visitación? ¿Está seguro de que irá con Dios cuando muera? Es la pregunta. Tercero, habían perdido los vestigios de humildad porque estaban hinchados de vana religiosidad, así como está el hombre de hoy, y les importaba más su cultura que la verdad al obrar correctamente y con misericordia delante del prójimo. ¿Cómo está su corazón de misericordia y compasión por aquellos que no tienen el día de hoy? Es la pregunta. ¿Está listo para el encuentro con su Señor? ¿O está listo para el encuentro con Satanás en la eternidad? Me disculpa. Es mi deber decir esto. Veamos el verso 12 del mismo libro de Juan, capítulo 1. De los muchos de aquellos que eran suyos, muy pocos lo recibieron y creyeron en él. Estos fueron hechos hijos de Dios, dice la Biblia. Mas a todos los que le recibieron, dice el verso 12,
a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea que no todos son hijos, son una simple creación nada más. ¿Es usted un hijo de Dios o es una simple creación? Si es una simple creación, muy importante por cierto, está en problemas, pero se ha quedado allí en ser solo una creación. Eso implica que no tiene la salvación de Cristo todavía. Recuerde a Jesús con Nicodemo. Nicodemo necesitaba saber la verdad y por eso buscó a Jesucristo en la noche. Y ahumado por la realidad, dio un salto de fe y aceptó a Cristo como su Señor y Salvador, siendo fariseo y maestro de la ley. Ahora, creer, como ya se ha dicho, es importante, pero debe ser trascendente a la vez. Pues la Biblia dice que los demonios también creen y tiemblan, Santiago 2:19. Esto es, no hacerlo de manera religiosa, sino por convicción, teniendo plena conciencia de cuál es mi condición real delante de Dios. Además, creer bíblicamente significa recibir o aceptar. De esta manera, el ser humano debe aceptar la elección que Dios en su voluntad perfecta ha hecho en Jesucristo para usted, para que por su muerte vicaria en el Calvario pueda ser quitado el pecado original cometido por Adán que los lleva a la muerte, con el que todos los seres humanos hemos nacido, de modo que el ser humano pueda ser salvo de la condenación del infierno. Y esta es, mis amigos, la condición que Dios exige y que le falta a la raza humana. Aquí no sirven para nada los esfuerzos humanos o sus potenciales bondades aparentes. Es un asunto de decisión del corazón. Dios es un caballero y no se mete en la voluntad de sus seres creados. El alma del hombre es un recurso, un lugar inalienable donde Dios no tiene siquiera la intención de intervenir, porque respeta su determinación, su decisión. Usted dirá la verdad. ¿Cómo será posible hacer eso? Primeramente, usted está llamado a creer que Jesucristo, quien es la imagen visible del Dios invisible, ya ha pasado y ha pagado el precio de su pecado con esto. No le estoy animando a mirar una imagen cualquiera hecha por un hombre, sino que Él en su cuerpo llevó las marcas de nuestros pecados y redimió nuestra alma. Él vino del cielo para vivir entre los hombres, despojándose a sí mismo de sus mansiones eternas para sufrir tan cruel, angustiosa y vergonzosa muerte en favor nuestro. Y fue llevado como un cordero al matadero. Y su sangre sin mancha, que nos limpia de todo pecado, sin importarle lo que hayamos cometido, nos santifica y presenta a la vez ante el Padre, Dios, sin mancha ni arruga. Solo Él lo puede hacer, mi querido amigo. Ahora veamos, ya casi para terminar, dos escrituras más. En el libro de Romanos, capítulo 3, versos 23 y verso 20. Todos son pecadores y están destituidos de su gloria. Por lo tanto, por medio de las obras nadie será justificado para salvación. No digo que las obras no sean buenas, pero no son suficientes para la salvación delante de Dios. No hay un sustituto que pueda reemplazar el gran sacrificio de Jesucristo, el Señor de gloria. No hay ningún hombre que sea bueno, por cuanto todos en Adán fueron destituidos de su gloria por su desobediencia. Dice el verso 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Este es un tema de trascendental importancia, ya que entre algunos aspectos existen al menos
algunos que nosotros debemos considerar. El uno, a manera de resumen, es el pecado. El segundo, que el hombre está separado de Dios. Y el tercero, que necesita regresar al original divino. En verdad, nada de lo que nosotros hemos hablado aquí es nuevo. Y por esta causa, una gran cantidad de personas se han desviado. Otros han querido una vida fácil. Una buena mayoría ha buscado establecer su propia religión a través de la cual estar tranquila. Tener temporalmente la conciencia tranquila en este espacio-tiempo. Pero cuando vienen los calores, ¿cuándo es esto? ¿En qué tiempo? Cuando se acerque el ocaso de la vida. Y sabemos que como hombres debemos morir. ¿Y cuál es el desenlace y el resultado final de todo ello? Ya que dicen que morir es solo parte de vivir. Pero si usted ha vivido bien, con sensatez, amando lo correcto, haciendo hincapié en lo que Dios pide, entonces será digno de conmiseración. De lo contrario, estará en serios problemas. Las buenas obras no cuentan para la salvación del hombre porque son semejantes a la madera, el heno y la hojarasca. Dice el verso 20 de Romanos 3. Leamos el verso 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Hay muchas personas que no entienden esta realidad y se enfrascan en el vaivén de la vida en cosas tan naturales y obvian lo más importante que Dios exige. Conclusión. Dios ha declarado el remedio para la cura total del virus del pecado y este es el Evangelio de Jesucristo, mis amigos. Dios anhela que el ser humano de todas las edades acepte y reciba el don de la gracia por medio de su palabra. Es necesario disponerse a vivir la palabra expuesta a través del Evangelio único de Jesucristo para poder ser salvo. El reino de Dios estaba entre los hombres de pura gracia. Y este era Jesucristo mismo, el Señor de gloria. El tiempo de Dios es perfecto y se cumplió en Cristo por la gloria del Padre e indiscutiblemente. Él es el líder y maestro del nuevo pacto. El gran problema del hombre está en arrepentirse sinceramente y creer en el Evangelio como el único remedio para sanar su situación. El hombre no cree a lo mejor que el Evangelio es el remedio eficaz, la vacuna contra el virus del pecado, que lo mata bien muerto, para que nunca más aflore. C. Creer quiere decir recibir a Cristo para ser hecho hijo de Dios. Dios envió a su Hijo al mundo para redimir primero a Israel, a los suyos, y luego al resto del mundo por medio de él. Pero Israel falló. Sin embargo, Dios se ha provisto de algunos medios para llegar al mundo gentil. De los muchos de aquellos que eran suyos, muy pocos lo recibieron y creyeron en él. Estos fueron hechos hijos de Dios. Cuando usted nace de varón y de mujer, usted es una simple creación. Muy importante, Dios lo creó a su imagen y semejanza.
Pero sin Cristo usted permanece como lo que es, una simple creación. Entonces es necesario pertenecerle a Dios por dos motivos importantes: por creación y por redención. ¿Cómo se hace esto? Recibiendo a Jesucristo el Señor después de haber nacido de papá y mamá, y luego nacer del agua y del Espíritu, arrepintiéndome de mi pecado aunque no haya hecho daño a nadie, aunque no tenga conciencia de haber matado, de haber adulterado, de haber odiado. A lo mejor a alguien odié, pero me arrepiento y Dios me perdona. Pero es necesario entregar el alma y el espíritu a Cristo para que lo vivifique. El hombre en Adán nace con el espíritu muerto, porque ese es el poder de la muerte por el pecado y la transgresión que este hombre cometió. Es necesario que Jesucristo, el segundo Adán, interfiera para que a través de la autorización de la voluntad del hombre, Él lo pueda salvar, porque Dios no es un intruso. Entonces, asegúrese de que usted también es un hijo, una hija de Dios, a través de haber recibido a Jesucristo. No solamente por el devaneo mental de pensar, es que bueno, yo nací cristiana, nací en una cuna cristiana, nací musulmana, nací católica, nací esto, nací el otro. Eso no tiene nada que ver. Es lo mismo decir que yo soy cristiano porque voy a la iglesia. Eso no me hace cristiano. Lo que me hace cristiano es mi estilo de vida cambiado. El pensamiento de mi mente completamente alineado a lo que dice la Biblia, como resultado y manifestación de un espíritu completamente regenerado. Testimonio público de una vida cambiada por Cristo. Eso es ser un cristiano. Con actitudes correctas, con amor, con perdón, con gracia, con misericordia para la gente, con afán de servicio, sin importar a quién haya que hacérselo. Eso es ser un cristiano. Asimismo, ser un hijo de Dios es haber recibido a Jesucristo como el Señor de gloria, como la oración que voy a hacer para que usted reciba al Señor Jesucristo y se salve para siempre, y que su nombre sea inscrito en el libro de la vida del Cordero, y que el Espíritu Santo venga y more en usted por su autoridad. Usted abre su corazón y le da la autoridad al Señor para que Él envíe su Espíritu, se mezcle con el suyo, lo revivifique y sean uno con Dios, y se restaure al original divino, y se restaure el cabo roto en Adán en su vida. El último punto D dice: todos son pecadores y están destituidos de su gloria. Por tanto, por medio de las obras nadie será justificado para salvación. No hay ningún hombre que sea bueno, por cuantos todos en Adán fueron destituidos de su gloria por su desobediencia, por la vil transgresión del primer hombre, Adán. Entonces, esta es una oportunidad para que usted recapacite y se dé cuenta en dónde está usted en la vida. ¿Qué seguridad hay cuando usted atraviesa el umbral de la presente vida? Y en motivo de plena conciencia, de vueltas a un lado y otro, y diga, bueno, ¿dónde estoy? Y bueno, ¿y por qué huele tan mal acá? ¿Y por qué hay esta sofocación? ¿Y por qué está tan oscuro? Y tengo en mis manos algo pesado como grillos, como si alguien me hubiese encadenado. Eso significa que se ha condenado, si usted experimenta eso. Pero si usted experimenta un maravilloso lugar de luz y de paz, de amor y consuelo, tenga por seguro que a plena conciencia usted sentirá el gozo de la eternidad de Cristo en su vida.
Si usted no ha hecho la oración de arrepentimiento, no es la oración mía la que va a lograr esto, sino lo que usted haga con la efusión de la voluntad de su profundo corazón. Diga conmigo lo siguiente: Señor Jesús, gracias por este día maravilloso, esta tarde que termina, y te pido, Señor, que perdones la maldad de mi pecado. Reconozco que soy una simple creación y que nací de papá y mamá, y que según la palabra dice que todos los que nacemos en Adán somos pecadores y estamos muertos en nuestro espíritu. Y que todavía tenemos ese cable roto que se llama pecado original. Quiero que por el sacrificio vicario expuesto públicamente en la cruz del Calvario vengas y me laves con tu sangre, porque te acepto como mi Señor y Salvador, para yo ser tu hijo desde este día, tu hija. Y que tu bendito Espíritu Santo venga y haga morada en mí, se una a mi espíritu muerto, lo revivifique y seamos uno en Cristo. Y que mi nombre sea inscrito en el libro de la vida. Gracias, Señor, por hacerme nacer de nuevo y ser parte de la salvación y de la familia de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo sinceramente esta oración, será bienaventurado y digno de conmiseración. Y digna de conmiseración, si es mujer. Esta es la verdad tocante al Evangelio de Jesucristo. No confiar en teorías muertas como la evolución de las especies de Charles Darwin. Si tengo que elegir, debo estar en contra de eso, completamente. La verdad, no creo en esas cosas. La teoría de la evolución es la más grande afrenta a Dios y la segunda más grande blasfemia después de aquella hecha por los fariseos en contra de Jesucristo, al decirle que por Belcebú echa fuera a los demonios. La teoría de la evolución de las especies de Charles Darwin es una de las más flagrantes blasfemias contra Dios, el único creador de todo lo que hay y autor de las causas primeras. Eso puedo decir. Que Dios les bendiga y buenas tardes.